Universidad Austral de Chile. Actualmente es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y también es investigadora en el grupo de cronobiología del desarrollo de la misma universidad. Y hoy día nos va a comentar sobre la alteración de los relojes biológicos, un factor de riesgo de la vida moderna. Así que, doctora Natalia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le concedo la palabra. Ya, bueno, muy buenas tardes a todos. También agradecer la invitación y agradecer a todos los que están presentes un sábado en la tarde. Sé que es complejo y uno quiere descansar, así que agradezco que estén aquí interesados por escuchar este tema. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Ya. No sé si... recuerdo que iba a estar la chica intérprete. Se la puede dar a cualquier persona. No, tienes que llevarla si la va a votar. ¿Sí? ¿Sí? Sí, debería haber. Sí, pero si es que no llegó, puede ser porque la chica que necesitaba el intérprete quizás no venga al final. Entonces, Ok. como ya es la hora, yo creo que podríamos partir nomás. Ya. Sí. Voy a partir entonces. Perfecto. ¿Me escuchan bien entonces? Sí. Ya, súper. Bueno, voy a partir. Como me decía Valentina, mi nombre es Natalia Méndez, soy académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y hoy día les voy a contar un poco acerca del trabajo que realizamos nosotros en nuestro grupo de investigación del Laboratorio de Cronobiología del Desarrollo. Bueno, partir contándoles algo, vamos a partir hablando acerca de conceptos sumamente básicos para poder llegar a entender cómo la alteración de los relojes biológicos, y en especial cierto del sistema circadiano, tiene efectos importantes en la salud de las personas, y ya hacia el final de la presentación contarles un poco cuál es nuestro objetivo de investigación, que es básicamente la alteración de los relojes biológicos durante el desarrollo y el embarazo, y el potencial riesgo, ¿cierto?, que esto conlleva para los hijos de estas mujeres. ¿Ya? Partir entonces acerca de lo más básico, y que en general todo lo que es la ciencia y la medicina se han desarrollado en base a preguntas, ¿cierto? En base a preguntas de cómo se producen los procesos o por qué. Sin embargo, el cuándo es una pregunta sumamente importante, y la cronobiología se hace cargo de esta pregunta al tratar de describir, ¿cierto?, de estudiar cuándo ocurren ciertos fenómenos, ¿ya? Los cuales tienen una data bastante histórica, ya que el hombre de alguna manera sabe o ha percibido que hay eventos cíclicos a su alrededor. Pero recién a mediados del siglo XX se empezó recién a establecer que bastantes funciones fisiológicas, bioquímicas y de comportamiento tienen un comportamiento periódico. ¿Ya? Esta foto que aparece acá corresponde, ¿cierto?, a los llamados 15 minutos de fama, que diría yo, de la cronobiología, ya que el año 2017 tres científicos norteamericanos obtuvieron el Premio Nobel de Medicina gracias a la contribución que ellos fueron realizando con los años en describir cómo funcionan estos relojes biológicos. ¿Ya? Por lo tanto, en términos generales, la cronobiología es el campo que estudia los diferentes ritmos biológicos que se producen en los organismos vivos en sus diferentes niveles de organización. ¿Ya? Y en relación a los ritmos, ¿cierto? Es una palabra que para nosotros es bastante familiar, ¿cierto? Más o menos nos suena como un poco musical. Todos los tipos musicales tienen un ritmo, que quiere decir que tienen acordes que se repiten, ¿cierto?, una y otra vez. Por lo mismo hay diferentes ritmos, ¿ya? Un reggaetón es muy diferente a lo que ocurre, ¿cierto?, con la música clásica, ¿cierto? Tienen variaciones que son bastante diferentes. Lo mismo ocurre con lo que son los ritmos biológicos, ya que son variaciones periódicas características de todos los seres vivientes y que constituyen una adaptación evolutiva, ¿ya? Una adaptación evolutiva a fenómenos geofísicos importantes como son la rotación y la traslación de la Tierra, que van a dar origen ya por ejemplo, el día y la noche y a las diferentes estaciones del año. ¿Ya? Por lo tanto, de alguna manera fuimos evolucionando ya y muchas de nuestras funciones se fueron adaptando tanto al día o a la noche, ¿ya? Y es por eso que en la naturaleza encontramos, ¿cierto?, algunas especies que están súper bien adaptadas a tener su actividad
horas de oscuridad, versus lo que ocurre con nosotros los humanos, ¿cierto? Que tenemos nuestra actividad mayoritariamente durante el día, ¿cierto? Por lo tanto, fuimos evolucionando predictivamente a dos cambios importantes como son la luz y la temperatura, que son los que varían básicamente con estos dos fenómenos que ocurren en nuestro planeta. ¿Ya? Como les decía anteriormente, existen diferentes ritmos biológicos, ya hoy día el que nos convoca es conversar acerca de lo que son los ritmos circadianos, que son aquellos ritmos que tienen una periodicidad cercana a las 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que se repiten, ¿cierto?, cada 24 horas, tienen un alza, ¿cierto?, un máximo y un mínimo que se va a ir repitiendo cada 24 horas, y entre ellos, ¿cierto?, tenemos muchos que algunos son, obviamente, podemos percibirlos como son, ¿cierto?, el ciclo sueño-vigilia, ¿cierto?, la necesidad de comer, de ir al baño, entre otros, pero existen además muchísimas otras funciones fisiológicas que varían con la hora del día y que no son tan perceptibles por nosotros, como son los ritmos hormonales, incluso los ritmos del comportamiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no somos los mismos durante las 24 horas del día, ya que nuestros niveles de atención, nuestros niveles de concentración también van variando durante las 24 horas del día, ¿ya? Una característica importante de estos ritmos endógenos o de estos ritmos biológicos es que son endógenos y persisten sin la presencia de claves temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a nosotros a estar aislados, ¿ya?, sin contacto, por ejemplo, con la luz que genera, ¿cierto?, los cambios día y noche, nuestros ritmos van a seguir, ¿cierto?, expresándose, ¿ya? Esto es muy evidente, por ejemplo, con lo que sucedió con los mineros que, ¿cierto?, estuvieron atrapados por bastante tiempo, ¿ya? Todos conocimos, ¿cierto?, este accidente que fue súper famoso también, en donde ellos, pese a estar, ¿cierto?, muchos días bajo tierra, sin señales de luz, ¿cierto?, sin señales sociales, mantuvieron casi todos ciertos ciclos bastante regulares, ¿ya? Esto también fue evidenciado en el año 1960 por un espeleólogo, son estos científicos que estudian las cavernas, en donde se hizo un autorregistro, Michael Cifres hizo un autorregistro, en donde se aisló, ¿cierto?, de calendarios, reloj, luz natural, y se registró, ¿cierto?, diferentes variables fisiológicas, pudiendo constatar, ¿cierto?, que pese a no tener señales externas, él seguía manteniendo, ¿cierto?, esta periodicidad en algunas funciones fisiológicas, ¿ya? Además, este sistema de medición del tiempo, pese a ser endógeno, necesita ser sincronizado por algunas señales externas. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que existe, ¿cierto?, esta capacidad de seguir teniendo estas funciones, necesitamos una señal que vaya como ajustando, ¿no es cierto?, a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿ya? Estos ritmos además son regulados por relojes biológicos que, como vamos a ver, están presentes en muchos órganos, incluso tejidos, e incluso hoy en día se sabe que distintos grupos celulares también tienen presente, ¿cierto?, la maquinaria molecular circadiana. Por lo tanto, estos ritmos son endógenos, ¿ya?, y son sostenidos por un sistema de temporización interno llamado relojes biológicos, que permiten medir el tiempo. ¿Y cuál es la gracia que tienen? Que permiten que nos anticipemos a los cambios diarios, ¿ya? Por lo tanto, permite ajustar la fisiología y el comportamiento a estas variaciones, pudiendo complementar lo que se llama, ¿cierto?, la homeostasis reactiva, a la cual estamos como mucho más familiarizados, que es aquella que tiende a llevar, ¿cierto?, al medio interno a una estabilidad, como lo que ocurriría, por ejemplo, con un alza de glucosa, ¿ya? Van a haber ciertos mecanismos que van a tratar de llevar, ¿cierto?, a esta glicemia a niveles, ¿cierto?, fisiológicos. Sin embargo, la homeostasis predictiva, de la cual está a cargo el sistema circadiano, nos va a permitir anticiparnos a ciertos cambios, ¿ya? Por ejemplo, como sale acá, los cambios predictivos previos a alimentarse. Generalmente cuando se acerca la hora en que generalmente comemos ¿cierto?, consumimos alimentos, ¿cierto?, sentimos movimientos intestinales, ¿cierto?, sentimos la necesidad de comer, y eso porque hay una serie, ¿cierto?, de mecanismos que están anticipándose ya a cuando vayamos a consumir alimentos, entre ellos enzimas digestivas, función hepática, etc. ¿ya? Por lo tanto, se encarga, ¿cierto?, de poder aprovechar mejor la energía.
Por lo tanto, estos ritmos circadianos, estos ritmos de 24 horas, están a cargo, ¿cierto?, de los famosos relojes biológicos. Y como sale acá en esta diapo, en realidad no es solo un reloj, sino una relojería, porque hoy en día ya la verdad es que órgano que se estudia, se sabe que tiene una función circadiana, o sea, que contiene un reloj biológico capaz de generar, ¿cierto?, una función ya con una periodicidad de 24 horas. ¿Dónde están ubicados todo este sistema circadiano y este sistema de relojes biológicos? La verdad es que es una pregunta que yo siempre hago cuando hacemos clase de estas materias, y claro, uno tiene como súper familiarizado, ¿cierto? El sistema cardiovascular, corazón, vaso sanguíneo, el sistema pulmonar, vías respiratorias y pulmones. Sin embargo, ¿dónde está el sistema circadiano cuando hago esa consulta? Generalmente siempre dicen sí, en el cerebro. Sí, efectivamente tenemos un reloj muy importante en el cerebro, pero además tenemos relojes biológicos distribuidos a lo largo de todos nuestros tejidos y todos nuestros órganos. Por lo tanto, efectivamente vamos a tener una organización que además es jerárquica, donde vamos a encontrar un reloj maestro que está ubicado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el que va a comandar, ¿cierto?, dirigir y enviar señales ya a distintos llamados relojes periféricos, que son estos relojes biológicos que van a estar contenidos en los diferentes órganos del cuerpo, ¿ya? ¿Qué permite esta organización circadiana o esta composición de relojes biológicos? Que funciones antagónicas se separen según la hora del día, ¿ya? Por ejemplo, que haya en un mismo órgano funciones anabólicas o catabólicas, ¿cierto?, que estén separadas temporalmente, ¿ya? Porque obviamente no van a existir los dos procesos al mismo momento, ¿ya? Que tiene como función ya más evolutiva poder, ¿cierto?, permitir que una buena utilización de la energía, ¿ya? Ahora, ¿cómo el núcleo supraquiasmático que está presente en el cerebro se comunica con los otros órganos? Lo hace importantemente a través de una comunicación nerviosa, ¿ya? Y también a través de una comunicación humoral donde aparece, ¿cierto?, una hormona que me imagino debe ser bastante conocida, que es la hormona melatonina, ¿ya? Que vamos a hablar un poquito acerca de ella, que está muy relacionada, ¿cierto?, con el tema de la alteración de los relojes biológicos. Esto solo para recordarlo también, lo que mencioné en un principio acerca de este Premio Nobel de Medicina, ya que la contribución que realizaron estos científicos fue tratar de dilucidar, ¿cierto?, cómo estos relojes biológicos expresan sus ritmos a través, ¿cierto?, o cómo es que finalmente se expresa un ritmo circadiano, ¿cierto?, en el cuerpo, y este lo hace a través de un motor molecular circadiano que está presente, ¿cierto?, en todos los órganos que tienen una función circadiana, o sea, que contienen un reloj circadiano, en donde va a existir una maquinaria molecular llamada motor molecular circadiano, ¿ya? Este motor molecular circadiano es un motor, un conjunto de genes que son autorregulados, ¿ya?, a través de un circuito transcripcional, traduccional, autorregulatorio, que permite ya que estas proteínas, ¿cierto?, estos genes, que después, ¿cierto?, son traducidos a proteínas, se hagan temporalmente cada 24 horas, ¿ya? Por lo tanto, estos científicos fueron los que descubrieron mayoritariamente, o fueron describiendo, ¿cierto?, cada uno de los elementos que está presente en las diferentes especies, y que además hay elementos, ¿cierto?, que compartimos diferentes especies, obviamente, entre ellas el humano, ¿ya? ¿Qué es importante un poco destacar de este motor molecular circadiano? Es que es encargado además de generar el control de aquellos genes llamados genes controlados por el reloj, ¿ya? Que son genes que tienen secuencias de consenso en sus promotores, ¿ya?, que son potencialmente regulados por este motor molecular circadiano, entre los que se encuentran muchísimas proteínas como enzimas, factores de transcripción, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, son muchísimos los genes potencialmente, además, que pueden ser regulados de esta manera. Pero hemos hablado, ¿cierto?, acerca de que hemos evolucionado, o el hombre, ¿cierto?, estos ritmos biológicos han ido evolucionando, ¿ya? Y potencialmente por una de las mayores señales que
generada, ¿cierto?, por el cambio de la rotación de la Tierra, como es el fotoperíodo, ¿cierto?, o la señal lumínica, que constituye uno de los dadores de tiempo o de estos sincronizadores de nuestros ritmos endógenos más potentes, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo recibe la señal lumínica el reloj maestro contenido en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo? Esto lo hace a través de una vía, ¿ya?, llamada tracto retinohipotalámico, que permite que la percepción de la luz, ¿cierto?, llegue a través de este tracto retinohipotalámico al núcleo supraquiasmático, es decir, se va a transformar, si esta señal lumínica, a una señal nerviosa que va a llegar al núcleo supraquiasmático, y este va a integrar esta información y la va a enviar, ¿cierto?, a los demás relojes periféricos, indicándoles la hora del día a la cual nos corresponde, básicamente, que es desarrollar, ¿cierto?, nuestra actividad durante el desarrollo del día, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, participan unas células que son especiales, ya que no corresponden, ¿cierto?, a las células que conocemos como receptores visuales, como conos y bastones, sino otro tipo de células que tienen la capacidad, ¿cierto?, que son fotosensibles y son capaces de generar esta señal o de transformar esta señal, ¿cierto?, lumínica en una señal nerviosa que es capaz de llegar al núcleo supraquiasmático, ¿ya? Por lo tanto, básicamente, cuando amanece, ¿cierto?, cuando hay luz de día, recibimos esta señal es integrada, ¿cierto?, es enviada a nuestro cerebro, y esta envía, ¿cierto?, a todos lados a nuestros órganos a prepararnos, ¿cierto?, para una nueva jornada de día, ya con nuestra actividad. Por lo tanto, ¿cómo comunica, ¿cierto?, este núcleo supraquiasmático de los diferentes órganos periféricos, que es de día o es de noche? Una señal potente, ¿cierto?, es la hormona llamada melatonina, la cual es secretada por la glándula pineal, la que es una hormona que es muy importante, dado que, como dice acá en la diapositiva, tiene un patrón de secreción que es circadiano, es decir, presenta bajos niveles durante el día y altos niveles durante las noches de oscuridad. Por lo tanto, es una señal potente de que es hora de descansar, ¿cierto?, que nuestro día se ha acabado, y le dice a nuestro cuerpo que genere, ¿cierto?, toda la actividad que tiene que estar presente durante la hora de descanso. Básicamente procesos de reparación, ¿ya?, separar, como dije anteriormente, algunas funciones que no ocurrieron durante el día, que se tienen que iniciar durante las horas de oscuridad, ¿ya? Por lo tanto, presenta esta hormona, como aparece aquí en este gráfico, altos niveles durante las horas de oscuridad, ¿ya? ¿Cuál es la importancia que tiene esta hormona desde el punto de vista circadiano como traductor, ¿cierto?, del fotoperíodo, o como traductor de que ha llegado la noche y tenemos que descansar? Es que esta hormona puede ser fácilmente inhibida cuando nos exponemos, ¿cierto?, a luz artificial, ¿ya? Lo que hoy en día no es muy difícil, ¿ya? Por lo tanto, la polución, ¿cierto?, o la contaminación lumínica es bastante intensa, porque somos, ¿cierto?, una sociedad que trabajamos básicamente las 24 horas del día. ¿Y por qué es tan importante, cierto, que nuestro cuerpo, cierto, nuestro organismo, de alguna manera sepa que es la hora de descanso, sepa que es cierto, que se inicien ciertos procesos, en donde la melatonina tiene un rol fundamental, dado que es una hormona que va a viajar, cierto, por todo nuestro sistema sanguíneo, va a llegar a diferentes órganos, y se le han atribuido, cierto, muchísimas funciones a melatonina, entre ellas, obviamente, es un potente antioxidante, de hecho es el único antioxidante que producimos, ¿ya? Es un potente antiinflamatorio, antihipertensivo, etc. Y además está distribuido sus receptores a nivel de muchísimos órganos, por lo tanto tiene funciones que son vitales, ya no solo cronobióticas, de llevar la información del fotoperíodo, sino también de funciones fisiológicas, ¿ya? Por lo tanto, si nos exponemos a luz artificial durante las horas de oscuridad, lo que vamos a conseguir, ¿cierto?, es inhibirla del patrón de secreción de melatonina y decirle a nuestro cuerpo que nuestro día aún no ha acabado, ¿ya? Por lo tanto, ya dada, ¿cierto?, un poco esta pequeña descripción de cómo está presente, ¿cierto?, este sistema en nuestro organismo, ¿qué sucede cuando alteramos los relojes biológicos? Y si efectivamente la alteración de los relojes biológicos hoy en día podría constituir un factor de riesgo para diferentes enfermedades, ¿ya? Entendiendo como factor de riesgo cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, ¿ya? Y en este contexto, entre la alteración del sistema circadiano, aparece un concepto que fue definido hace unos años atrás como el término chronodisruption, no tiene una traducción al español, pero bueno, nosotros hablamos de cronodisrupción,
Y este término fue definido como la perturbación de la organización del sistema circadiano, relacionando íntimamente a la luz, ya básicamente la exposición a luz artificial durante las horas de oscuridad, con los ritmos biológicos y el desarrollo de cáncer. La verdad es que esa fue la primera asociación que se hizo entre la cronodisrupción y la alteración del reloj biológico y el desarrollo de diferentes patologías, ¿ya? Pero hoy en día sabemos que no solo existe la probabilidad de padecer cáncer, sino que la alteración del sistema circadiano en general tiene un importante impacto en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de desarrollo de enfermedades, desórdenes del sueño, inflamación, cáncer, ¿cierto? Desórdenes del ánimo, entre otros. Y aquí es lo que les hablaba anteriormente, no es muy difícil hoy en día poder alterar nuestros relojes biológicos porque vivimos en una sociedad llamada 24/7, en que por un lado, ¿cierto?, queremos que diferentes servicios estén disponibles las 24 horas del día, y eso implica que haya mucha gente que está trabajando con sistemas de turnos nocturnos, que está expuesta de manera crónica a alteración de su fotoperíodo, y que ha generado, ¿cierto?, un impacto no solo a nivel humano, sino que a nivel ecológico. También diversas especies han cambiado también su comportamiento por esta contaminación lumínica, y también hemos evitado, ¿cierto?, que algunos cielos que son especiales para la observación astronómica también sean perjudicados, ¿ya? Así que esta compleja sociedad 24/7, ¿cierto?, tiene un impacto a diferentes niveles, ¿ya? Y esta es una imagen que yo creo que nos parece bastante familiar a todos, ya que el celular, ¿cierto?, es un elemento al cual yo creo que es la última persona o aparato que vemos antes de acostarnos, y efectivamente hoy día también se sabe que la luz, ¿cierto?, que generan aparatos electrónicos también son causantes de cronodisrupción, y pueden afectar, ¿cierto?, obviamente la consolidación del sueño, porque lo que estamos haciendo con esto básicamente es nuevamente inhibir, ¿cierto?, nuestro patrón de secreción de melatonina y diciéndole a nuestro cuerpo que todavía es de día. Por lo tanto, nuevamente, no se inician todos aquellos procesos que son indispensables para nuestra etapa de descanso, ¿ya? Por lo tanto, esta exposición a este tipo de emisión de luz ha sido relacionado, ¿cierto?, con alteraciones de la memoria, con dificultades del aprendizaje, ¿cierto?, entre muchos otros, como vamos a ver enseguida. Esta para mí es sumamente gráfica, ya, porque la disrupción del sistema circadiano se da a diferentes niveles, ¿cierto? No sobre todo en aquellas personas que realizan turnos nocturnos, que son las que están más expuestas a la alteración crónica de su fotoperíodo, sino que también existen diferentes cronodisruptores, ya. Lo vivimos cuando tenemos la oportunidad de viajar a otros países, ¿cierto?, donde tenemos diferencia horaria, ¿cierto?, nos cuesta un poco adaptarnos, y eventualmente, ¿cierto?, tenemos los primeros días dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, entre otros, que evidencian un poco, ¿cierto?, cómo le cuesta un poquito al reloj irse adaptando, ¿cierto?, a estos cambios de hora, a estos cambios de luz, ¿ya? Dentro de los efectos patológicos, ¿cierto?, o adversos que se han descrito respecto de la alteración de los relojes biológicos, se encuentran efectos cardiovasculares, efectos en la salud mental, obviamente relacionando cuadros de ansiedad, depresión, entre otros, y efectos también, como les mencionaba anteriormente, la probabilidad de padecer cáncer, ¿ya? Y nosotros como grupo de investigación mayoritariamente nos hemos enfocado a tratar de describir, ¿cierto?, cuál es el efecto de la cronodisrupción sobre los efectos reproductivos y sobre el embarazo. Pero cabe mencionar que aquellas mujeres que realizan turnos nocturnos se ha descrito que tienen básicamente problemas, ¿cierto?, tienen alteraciones en sus ciclos menstruales, y con ello también, ¿cierto?, muchas veces la dificultad de poder, ¿cierto?, quedar embarazada. Por lo tanto, ¿cierto?, nuestro grupo durante los años ha tendido, ¿cierto?, a poder dilucidar si efectivamente la alteración de este reloj biológico durante el embarazo tiene un impacto tanto en la mamá como en los hijos, pero para ello, primero, ¿cierto?, cabe hacerse la pregunta si existe un sistema circadiano durante el embarazo, si el feto tiene un ritmo circadiano que es activo, o este aparece después, ¿cierto?, del nacimiento, ¿ya?
Existe evidencia que ha sido recogida durante los años en diferentes especies, incluida el humano, en que diversos ritmos circadianos se manifiestan durante la gestación, ¿ya? Y esto yo creo que algunas mujeres embarazadas lo perciben, ya que, por ejemplo, existen ritmos circadianos de movimientos fetales, que muchas veces están a la inversa de la mamá, pero la mamá se acuesta y empieza el feto, ¿cierto?, a moverse generalmente durante la etapa de reposo de la mamá. También existen ritmos circadianos de frecuencia cardíaca y también de algunas hormonas, ¿ya? Por otro lado, se sabe que la organización circadiana difiere a la del adulto, o sea que el sistema circadiano está presente durante el desarrollo y durante el desarrollo temprano, y que obviamente su organización desde el punto de vista que vimos anteriormente de un reloj maestro y relojes periféricos es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el feto no es un humano en miniatura, ¿ya? Sino que es un organismo, ¿cierto?, en desarrollo cuya organización, ¿cierto?, va a ir evolucionando a medida que éste se va desarrollando. Por lo tanto, el núcleo supraquiasmático va madurando y va a ejercer su rol de reloj maestro, ¿cierto?, en diferentes etapas, ¿cierto?, dependiendo de la especie que estemos estudiando. En el caso ser humano, ¿cierto?, lo hace hacia el final de la gestación, en donde ya una vez nacido, ¿cierto?, este individuo va recién a generar, ¿cierto?, esta propia organización como la conocemos en un adulto. ¿Ya? Por otro lado, existen relojes periféricos fetales que ya están funcionando durante la gestación, entre ellos uno muy importante que es la glándula adrenal, que es capaz, ¿cierto?, de generar la síntesis de glucocorticoides, ya que son encargados de, por un lado, de generar la maduración de órganos, pero por otro lado también tiene un patrón de secreción circadiana importante que le dice a los otros órganos también un poco, ¿cierto?, la hora del día que es. Por lo tanto, ¿cómo el feto percibe la hora del día que es y tiene, ¿cierto?, y expresa una función circadiana? Esta lo hace a través de señales maternas, ¿cierto? Por lo tanto, la madre le está dando señales de su propio fotoperíodo al feto, ¿ya? Por lo tanto, la expresión de estos diferentes ritmos, ¿cierto?, no son simplemente una manifestación de un sistema inmaduro, sino que señales maternas participan en la sincronización de estos ritmos fetales, donde aparece nuevamente, ¿cierto?, la melatonina como una hormona que podría generar una importante, ¿cierto?, traducción del fotoperíodo externo para este individuo en gestación. ¿Y por qué melatonina podría ser importante? Algunas cosas que cabe destacar es que el feto no produce melatonina. Los fetos no producen melatonina mientras se están desarrollando. Sin embargo, existe melatonina observada en el feto, la cual proviene de la madre. Y eso es súper importante porque es una de las pocas hormonas que cruza la placenta sin ser modificada, ¿ya? Por lo tanto, evolutivamente la melatonina tiene, ¿cierto?, o tiene una función importante durante la gestación. Por otro lado, las concentraciones plasmáticas de esta hormona materna aumentan a través de la gestación, indicando que existe, ¿cierto?, algún rol fisiológico ya para, de alguna manera, mantener la gestación o para, ¿cierto?, aportar, ¿cierto?, o contribuir en un adecuado desarrollo del feto. Por otro lado, melatonina actúa en diversas funciones fetales, ya que ha sido observado que receptores de melatonina son expresados en diferentes órganos fetales, ¿ya? Y por último, además, melatonina tiene funciones antioxidantes que podrían participar importantemente en la función de la unidad fetoplacentaria, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, si esta madre es sujeto, ¿cierto?, de cronodisrupción o alteración de su fotoperíodo, nuevamente no va a existir melatonina, vamos a, ¿cierto?, a sacar esta importante señal de traducción del fotoperíodo, y por lo tanto el feto, ¿cierto?, no va a estar recibiendo esta importante señal que al parecer también tiene funciones importantes desde el punto de vista fisiológico del feto. ¿Ya? ¿Y por qué es importante en el fondo determinar si la cronodisrupción puede ser un factor de riesgo? Ya está un poco establecido que sí lo es para una persona adulta que está sometida a una alteración crónica de su fotoperíodo, pero sin embargo sería importante determinar por qué durante el embarazo ya podría constituir un factor de riesgo. ¿Ya? Obviamente hoy día sabemos la importancia del ambiente materno, la importancia que tiene el ambiente materno en poder de alguna manera determinar la salud futura del individuo, ¿ya? Por lo tanto, la perturbación del sistema circadiano podría también generar, durante la gestación, podría generar alteraciones, ¿cierto?, a largo plazo, el concepto que hoy conocemos como programación fetal.
¿ya? Son muy cortitos, solo para que podamos entender un poco el fenómeno. La programación fetal se asocia un poco a la llamada hipótesis de Barker, de un médico inglés que fue, ¿cierto?, capaz de relacionar a través de un evento histórico cómo un evento, ¿cierto?, durante la gestación se relacionaba con la probabilidad, ¿cierto?, de que los hijos de estas madres presentaran una enfermedad cardiovascular y murieran, ¿cierto?, de infarto tempranamente, ¿ya? Estableciendo que la programación del feto o insultos durante periodos críticos del desarrollo van a tener un impacto a largo plazo en el individuo. Hoy en día sabemos que hay diferentes causas de programación fetal, como son la nutrición materna, la exposición a hormonas esteroidales, el estrés materno o diversas patologías, ¿ya? Por lo tanto, perfectamente la cronodisrupción podría ser también una causa de programación fetal. ¿Cuáles son las consecuencias de la programación fetal en este contexto? Hay algunas consecuencias inmediatas que son fácilmente observables, como por ejemplo el peso al nacer, en donde se ha demostrado, ¿cierto?, que aquellos individuos que nacen pequeños al nacer se ha correlacionado, ¿cierto?, con eventos, ¿cierto?, o la mayor probabilidad de enfermedades crónicas en la vida adulta. ¿Y cómo se produce esto? A través, ¿cierto?, de mecanismos, se ha tratado, ¿cierto?, poder dilucidar a través de qué mecanismo se produce esta programación fetal, y uno de ellos, ¿cierto?, es a través de la modificación de la expresión de genes, como sería, ¿cierto?, alteraciones epigenéticas, cambiando la función metabólica de ciertos órganos y tejidos. Por lo tanto, ¿es la cronodisrupción un factor de riesgo, ¿cierto?, desde el punto de vista del individuo? ¿Ya? Por lo tanto, ahora les voy a contar súper brevemente qué sabemos nosotros o qué hemos ido dilucidando a través de los años acerca de cronodisrupción gestacional y programación fetal en el contexto, ¿cierto?, de la alteración de estos relojes biológicos durante la gestación, a través de diferentes modelos experimentales, utilizando como modelos animal, ¿cierto?, ratitas preñadas. Hemos podido observar que la alteración, ¿cierto?, la exposición, por ejemplo, de luz continua durante la gestación, tiene efectos importantes no solo en la madre, sino también en el feto, ¿cierto?, y efectos a largo plazo. ¿Ya? En este caso, ¿cierto?, tenemos ratitas gestantes que durante un periodo importante de su gestación se exponen a luz continua y nosotros fuimos a estudiar, ¿cierto?, a sus crías. Ay, escucho como un ruido. Sí, creo que Miguel Leiva tiene el micrófono. Ahí sí. Sí, ahí sí, súper. Por lo tanto, como decía, dentro de este modelo experimental, el primero que fuimos a investigar, ¿cierto?, fue la exposición de hembras preñadas a luz continua, donde vimos que efectivamente la alteración, ¿cierto?, vamos a ver una supresión de melatonina y la alteración de diferentes elementos, ya sea en el feto, pero también a largo plazo, ¿ya?, entre los cuales se encuentran efectos neuroconductuales, efectos metabólicos, ¿ya?, y efectos que podrían traducirse de alguna manera en la probabilidad de tener enfermedades crónicas durante la vida adulta, ¿ya? Este es uno de ellos, uno de los ejemplos, ¿cierto?, en donde vimos que aquellos adultos que fueron gestados, ¿cierto?, bajo luz continua, observamos, ¿cierto?, cambios importantes a nivel genómico en el corazón de esta progenie, y además observamos un cambio morfológico importante, como fue una hipertrofia o un cambio de grosor de la pared del ventrículo izquierdo y cambios sobre los cardiomiocitos, ¿ya? Dando un poco o expresando, ¿cierto?, que eventos que ocurran durante la gestación, ¿cierto?, van a tener un impacto importante, y en este caso, ¿cierto?, la cronodisrupción tendría un efecto importante a nivel, ¿cierto?, del corazón en aquellos individuos, ¿ya? Y no solo efectos morfológicos, sino que también a nivel de genes, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, otro ejemplo, ¿cierto?, de algunas cosas que fuimos a observar en la progenie que había sido gestada, ¿cierto?, bajo esta condición de luz continua, en donde pudimos observar que cuando fuimos a estudiar la memoria de estos animales adultos, vimos que aquellos animales que habían sido gestados bajo esta condición de luz continua aprenden de una manera más lenta de aquellos que han sido gestados en condiciones normales, ¿ya? Por lo tanto, también, ¿cierto?, acá tenemos otro sistema que también podría ser modificado o impactado de manera negativa por cronodisrupción gestacional, ¿ya?
En este caso es un experimento o una aproximación experimental muy interesante porque se le enseña a los animales, en este caso, ¿cierto? Esto corresponde a una piscina, se le enseña a los animales una tarea, ¿cierto? Que es nadar y subirse a una plataforma, la cual, ¿cierto? Se le enseña una vez y se va durante varios días tratando de que el animal haga, ¿cierto? O aprenda esta tarea, ¿ya? Es una aproximación bastante bonita porque los animales aprenden, van viendo señales, ¿cierto? Y aprenden su tarea. Sin embargo, claramente aquellos animales que han sido gestados en una condición diferente aprenden de una manera diferente, ¿ya? Hoy en día, ya hace algunos años, y quisimos hacer una nueva aproximación, dado que evidentemente la gestación en luz continua es muy poco probable y podría no, ¿cierto?, ser muy parecida a lo que ocurre en aquellas personas que realizan turnos nocturnos. Por lo tanto, exploramos una nueva aproximación experimental, lo cual corresponde a la rotación crónica del fotoperíodo, ¿ya?, que simula, ¿cierto?, este trabajo en turnos nocturnos. Ya, evidentemente sabemos que hay muchos esquemas de turnos nocturnos, pero este fue publicado en la literatura acerca del año 2016 y nosotros también nos aventuramos a realizar nuestros propios esquemas, dado que, como decía anteriormente, ya existe evidencia epidemiológica que señala que aquellas mujeres que realizan turnos nocturnos durante la gestación o que están, ¿cierto?, durante alguna etapa de la gestación sometidas a cronodisrupción o alteración crónica de su sistema circadiano, ¿ya?, tienen una mayor probabilidad de sufrir aborto, de sufrir nacimientos prematuros o pequeños para la edad gestacional, ¿ya? Y todas estas, evidentemente, todas estas consecuencias son condiciones que se han asociado fuertemente a lo que es la programación fetal. Por lo tanto, ¿qué hemos visto con esta nueva aproximación que parece ser, ¿cierto?, un poco menos impactante, porque en realidad, claro, es una rotación de turno y no una exposición directa a luz continua? Hemos visto que efectivamente, al igual como ocurre con la luz continua, hay un impacto, ¿cierto?, importante tanto en la madre, en el feto, ¿cierto?, y como en su progenie a largo plazo, en donde lo primero que evidenciamos es que desaparecen ritmos importantes de la madre, ¿ya? Esto que vemos acá es aquí está esta figura, ¿cierto?, que está a mi derecha, es un actograma, que es una representación gráfica de cómo estudiamos un ritmo circadiano. En este caso, ¿cierto?, en el panel superior encontramos el ritmo de actividad, el ritmo de temperatura y de frecuencia cardíaca en las hembras que están gestando en condiciones controles, y vemos que estas tienen un patrón, ¿cierto?, que se concentra, ¿cierto?, durante las horas de actividad de estos animales, pero en aquellas hembras que están gestando, ¿cierto?, bajo este sistema de turnos nocturnos, vemos que, ¿cierto?, esto se desordena completamente. Por lo tanto, estas señales que podrían ser importantes señales que está recibiendo el feto, desaparecen. Al contrario de lo que observamos en luz continua, en este caso no hay una alteración completa de melatonina, dado que no hay una alteración, ¿cierto?, una exposición frecuente a luz artificial. Sin embargo, observamos que aquellas madres que están gestando en esta condición presentan menos niveles, ¿cierto?, de melatonina, por lo tanto, podría tener efectos sobre obviamente la unidad fetoplacentaria y obviamente importantemente sobre la fisiología del feto, ya que sabemos, ¿cierto?, que tiene receptores y de alguna manera melatonina está actuando de manera importante durante la gestación, ¿ya? Por lo tanto, la rotación crónica del fotoperíodo modifica importantemente los niveles de melatonina materna. Por otro lado, cuando fuimos a estudiar la progenie adulta, al igual como lo observamos con el protocolo de luz continua, observamos en este caso que también de alguna manera el sistema cardiovascular está impactado por la cronodisrupción gestacional, en donde observamos que los adultos gestados en esta condición modifican, ¿cierto?, o tienen cambios en su frecuencia cardíaca y en su presión arterial, ¿ya? Cosas que están muy de la mano, ¿cierto?, con la aparición de hipertensión arterial, ¿cierto?, o la aparición de hipertensión como enfermedad crónica en la vida adulta.
Como sabíamos que finalmente la presión arterial de estos animales había sido modificada, ¿cierto? Comenzamos a tratar de un poco investigar cómo habría impactado la cronodisrupción gestacional a órganos que participan de alguna manera en la regulación de la presión, como son los riñones, ¿ya? En donde también, nuevamente importante, pudimos observar que la cronodisrupción gestacional impacta importantemente la función renal, ¿ya? En este caso vimos que hay una alteración, ¿cierto?, de genes reloj de manera temprana. ¿Ya? Aquí vemos la oscilación que tienen estos genes de manera temprana y cómo esta, ¿cierto?, ha desaparecido en aquellos animales que han sido gestados bajo esta condición y que tiene un impacto finalmente en la función renal en la vida adulta, ¿sí? Y la potencial aparición de hipertensión arterial sostenida, ¿ya? Y con ello obviamente la aparición de efectos secundarios en órganos como, ¿cierto?, el corazón y el cerebro. Finalmente, y ya con esto quiero terminar, porque hemos hecho diversas aproximaciones, hoy en día sabemos que hay otros órganos como la glándula adrenal, como el hígado, que también están afectados, ¿cierto?, en esta progenie que ha sido gestada bajo esta condición. Por lo tanto, el impacto que tiene la cronodisrupción gestacional es a diferentes niveles, ¿ya? Lo que potencialmente confirmaría que es un factor de riesgo, ¿cierto? No tan solo en la vida adulta, sino que un potencial factor de riesgo como programador, ¿cierto?, de la salud a largo plazo. ¿Ya? Este fue uno de los últimos también trabajos que salió, ¿cierto? Este trabajo salió hace muy poquito, en donde también hemos podido establecer que la cronodisrupción gestacional tiene consecuencias sobre el metabolismo, en especial sobre lo que es la fisiología del tejido adiposo. ¿Ya? También pudimos observar que los animales que han sido gestados durante que la rotación crónica del fotoperiodo, ¿cierto?, ganan más peso que aquellos animales que no han sido gestados o que han sido gestados en condiciones normales, ¿ya? Por lo tanto, un poco retomando, ¿cierto?, toda esta evidencia, podemos básicamente ver que la cronodisrupción tiene impacto quizás a todos los niveles, ya básicamente cardiovascular, metabólico e incluso cognitivo, ¿ya? Finalmente, como resumiendo un poquito los hallazgos, la cronodisrupción gestacional provoca una cronodisrupción persistente en la progenie adulta, es decir, el solo hecho de haber sido gestado en esta condición va a generar individuos que ya tienen ciertas alteraciones y que no se encuentran en sincronización con la señal, ¿cierto?, otorgada al fotoperíodo. Por otro lado, generan cambios en el sistema cardiovascular de la progenie adulto, genera cambios compensatorios tempranos, ya que los hemos ido observando a través, ¿cierto?, de que estos animales tienen un peso al nacer y luego, ¿cierto?, van ganando peso rápidamente, y lógicamente es un ambiente adverso para las mamás en el que además podría tener impacto negativo en la salud de las mamás a largo plazo, que no han sido cuantificados, e impactos importantes en el periodo, ¿cierto?, de puerperio y lactancia. ¿Ya? Finalmente, este modelo animal de cronodisrupción gestacional, que pretende simular turnos nocturnos, reproduce eventos claves observados en estudios epidemiológicos, lo que permite trasladar de alguna manera los resultados observados en nuestro laboratorio de la salud humana. La cronodisrupción durante la gestación programa diversos tejidos a través de mecanismos epigenéticos, que evidencia que no mostré acá para no ser tan extensa, pero hoy en día hemos ido explorando, ¿cierto?, a través de mecanismos epigenéticos que está originando, ¿cierto?, estas diversas alteraciones. Lógicamente se requiere mayor investigación desde diversos enfoques para ir un poco dilucidando finalmente cuáles son los mecanismos y poder intervenir de manera preventiva. Lo que hoy es cierto y es definitivo, ¿cierto?, es que realizar este tipo de turnos nocturnos, ¿cierto?, durante el embarazo es nocivo, y la idea es otorgar evidencia científica sólida, ¿ya? Hoy en día el Código del Trabajo de alguna manera señala que aquellas mujeres que están realizando turnos nocturnos y están embarazadas, ¿cierto?, sean trasladadas a un turno regular solo por el hecho que el turno es considerado, ¿cierto?, un trabajo un poco más pesado. Sin embargo, hay evidencia ya suficiente y sostenida de que no solo porque es un trabajo pesado, sino que hay efectos a largo plazo y potencialmente nocivos en el individuo que está en desarrollo.
Así que con eso finalizo. Solo agradecerles nuevamente la invitación. Este es parte, ¿cierto?, del equipo del Laboratorio de Cronología del Desarrollo. Esta foto un poquito antigua de cuando podíamos abrazarnos, ¿cierto? Y nada, solo agradecer, ¿cierto? Y quedo atenta, ¿cierto?, a cualquier consulta. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es que estuvo muy buena su presentación, muy interesante también. Y por lo visto el público también opina lo mismo, porque surgieron muchas preguntas. Así que dice, Clemente pregunta, ¿sirve tomar melatonina oral? Depende, o sea, es como un poco amplia la pregunta, porque sirve para qué. Melatonina es una hormona sumamente interesante porque yo creo que todos de alguna manera la hemos escuchado, ¿cierto? Es de hecho un fármaco que uno lo puede conseguir fácilmente en la farmacia, no necesitas receta, pero es un arma de doble filo porque, sin embargo, tiene tantas propiedades, ¿cierto? Hoy día no se la han descubierto que tenga efectos adversos, obviamente. Todo tiene efectos adversos si tomamos kilos y kilos de melatonina, pero no tiene efectos adversos, efectos secundarios que sean muy conocidos. Pero tenemos que tomar en cuenta que es una hormona, ¿ya? Es una hormona, no cualquier persona, ¿cierto?, podría tomar una hormona exógenamente, eso es súper importante. Hoy en día, para el mayor uso que tiene, ¿cierto?, es tomar melatonina, ¿cierto?, para aquellas personas que tienen un poco alteraciones del sueño, ¿ya?, que tienen problemas del sueño, y también hay un arma de doble filo, porque melatonina no es un somnífero, no es que yo vaya, ¿cierto?, a tomar melatonina y pueda quedarme el mío, sino lo que permite melatonina es lo que hemos estado conversando. Permite decirle, ¿cierto?, a nuestro organismo que la hora del día que es. Entonces le va a decir a nuestro organismo es la hora de descansar y va a permitir que todos esos procesos se lleven a cabo, ¿ya? Por lo tanto, si tengo alteraciones del sueño, obviamente melatonina sirve siempre y cuando yo la tome durante la noche, ¿ya? Porque si yo la tomo durante el día, lo único que voy a generar es una llamada cronodisrupción iatrogénica, o sea, yo voy a provocar todo lo contrario. O sea, esta melatonina tiene que tomarse a la hora en que melatonina tiene su alza, que es durante la noche y durante las horas de oscuridad. Lógicamente, si tomo melatonina, pero estoy con el celular encendido o me quedo trabajando, no va a ser de mucha utilidad. Antonia pregunta, ¿cómo recupero mi horario biológico después de haberlo alterado? Es una pregunta interesante también porque yo creo que aquí todos los presentes sabemos que de alguna manera el impacto es que genera una disrupción. Por ejemplo, si uno carretea, ¿cierto? Toda la noche. Quitémosle, ¿cierto?, todo el resto, pero solo el hecho de permanecer despierto una noche, tenemos un impacto importante al otro día. Dolores de cabeza, ¿cierto? Obviamente sueño. La idea, si reducimos, ¿cierto?, lo que es el sistema circadiano, lo que es el sueño ciclo-vigilia, porque obviamente aquí es mucho más que el ciclo sueño-vigilia, hay hormonas, ¿cierto?, hay un montón de cosas que también están siendo alteradas si estoy bajo cronodirrupción, es que tengamos una buena higiene del sueño, y una buena higiene del sueño, ¿cierto?, significa no estar expuesto a luz artificial, ¿cierto?, cuando ya va disminuyendo, ¿cierto?, se va acercando la noche, no exponerme a pantallas, ¿cierto?, tratar de tener cortinas que no permitan el paso de luz artificial de la calle, ¿cierto? Y va a costar, pero es lo mismo que pasa, ¿cierto? Muchas veces con el jet lag puede pasar 1, 2, 3 días o una semana en que uno de alguna manera va a ir regulando si es que tienes una correcta, ¿cierto?, higiene del sueño, ¿ya? Y hoy día ocurre un evento importante, tenemos un cambio de hora en que a muchos, ¿cierto?, se van a ver afectados. Se ha conversado harto a lo largo de esta semana, ¿cierto?, de si efectivamente beneficia o no, ¿cierto?, el tema del cambio de hora. Y desde el punto de vista fisiológico es súper categórico, ¿cierto? Nos va a traer ciertos problemas, algunos más que a otros, vamos a tener que ir acostumbrándonos, ¿cierto?, con el paso de los días, pero bueno, todavía existe esa política a nivel nacional. Y Bastián hizo 3 preguntas. La primera dice, ¿se ha considerado como un factor dentro de ese estudio, como el estrés producido en la rata al ser sometida al laberinto de Morris,
¿Podría afectar los resultados? De ser así, ¿cómo se ha resuelto ese problema? Pregunta porque si bien a corto plazo el estrés favorece la memoria y el aprendizaje, a largo plazo podría ir en detrimento. También es una pregunta súper interesante y de hecho también fue una de las primeras preguntas, o una pregunta frecuente, porque la luz continua, ¿cierto? O sea, es súper estresante, es un evento súper estresante, que uno diría, ¿cierto? El estrés máximo, ¿ya? Sin embargo, hay indicadores súper potentes del estrés, ¿ya? Porque uno puede decir, oh, yo sí me siento estresado, ¿ya? Pero evidentemente hay indicadores de estrés, como son las hormonas asociadas al estrés, ¿ya? Glucocorticoides, catecolaminas, y en el caso de los animales existen también evidencias, signos evidentes de estrés, ¿ya? Como por ejemplo, cierto, pilorección, falta de apetito y un montón de otras cosas que nosotros también fuimos evaluando, ya para descartar, cierto, que esto fuera, o estos cambios, cierto, fueran efecto del estrés, ¿ya? Básicamente, también midiendo glucocorticoides, ¿ya? Corticosterona, ¿cierto? Que es el cortisol que tienen, el homólogo que tienen el cortisol los animales, para ver efectivamente cómo estaba el estrés. Y de hecho, la propia cronodisrupción, ¿cierto? Es la que potentemente afecta la producción de corticosterona en los animales adultos. No así en aquellos animales que han sido gestados en condiciones estándar o condiciones normales, ¿ya? Así que, claro, uno podría decir, chuta, ahí como descarto que además hay un efecto importante del estrés. Nosotros sí lo descartamos por midiendo hormonas y viendo evidencia, ¿cierto?, de comportamiento. La segunda pregunta que hace es que se ha correlacionado la exposición a luz artificial con el desarrollo de cáncer mamario y en menor medida con cáncer de próstata. Y una explicación posible es la alteración de ciclo circadiano, por ejemplo, en empleados de salud que trabajan turnos nocturnos. En estos estudios mencionados en la charla, ¿se ha observado algo similar o que podría relacionarse de algún modo con esto? También es una pregunta interesante porque básicamente el tema de la cronodisrupción partió relacionando, ¿cierto?, el hecho de que muchas personas que realizaban turnos nocturnos, ¿cierto?, empezaron a presentar cáncer con mayor frecuencia que otros trabajadores, ¿ya? Y esto es amplio, no solo se acota, ¿cierto?, a lo que son el personal de la salud, que es el que evidentemente uno tiene más asociado, que genera turnos nocturnos, sino que hay una evidente, en la industria, muchísima gente trabaja también con este esquema de turnos nocturnos, y esa fue la primera relación que se hizo, ¿ya? Y se relacionó melatonina con, sobre todo, cánceres ginecológicos, ¿ya? Y también es de próstata, pero también en la mujer cáncer de ovario, útero y mama, porque la disrupción, ¿cierto?, la alteración de melatonina por el hecho de esta rotación crónica del fotoperíodo, afecta los niveles de melatonina. Melatonina, ¿cierto?, además actúa como un modulador endocrino, ¿ya? Por lo tanto, el sacar melatonina del sistema ya va a generar, ¿cierto?, la desaparición de esta modulación como modulador endocrino, ¿ya? Eso es lo que se sabe en el adulto. Ahora, si efectivamente la cronodisrupción durante la gestación genera ya mayor probabilidad de cáncer en sus hijos, ¿ya? Es evidencia que nosotros aún no hemos explorado. Sin embargo, esto ya es sumamente preliminar, hemos ido observando que efectivamente existe aparición de tumores ya en aquellos animales, pero ya cuando están en el envejecimiento, ya con mayor probabilidad de aquellos animales que han sido gestados en condiciones controles. ¿Ya? Evidentemente sí, pero es preliminar y ha sido una evidencia más un hallazgo, porque no ha sido nuestro foco de atención, ¿ya? Sino que nuestro foco de atención primariamente era efectivamente determinar que sí ocurrían cosas y se ha ido derivando en diferentes líneas de investigación, en mi caso cardiovascular, en otros colegas también endocrino, metabólico, etc. ¿Ya? Pero evidentemente es un tema muy importante de ir a determinar si ocurre también de esta manera. Claudia también dice, el poco sueño trae consigo una notable irritabilidad. ¿A qué se debe esto? A base neuronal me refiero. Bueno, es evidente que, ¿cierto?, la falta de sueño
el núcleo supraquiasmático, como decía, ¿cierto? Es nuestro reloj maestro que está, ¿cierto? En el cerebro, y que, como dije, ¿cierto? Presenta o es capaz de llevar, ¿cierto? Esta señal a los diferentes órganos periféricos, pero lo que no mencioné es que además presenta proyecciones, como es lógico, a otros núcleos del cerebro, ¿ya? Es por ello que también, ¿cierto? Si estoy alterando la señal, ¿cierto? Que le llega al núcleo supraquiasmático, también voy a de alguna manera dañar las proyecciones, ¿cierto? O la señal que llega a los diferentes núcleos, ¿ya? Que están involucrados, ¿cierto? En otras tareas, ¿ya? Ya no solamente fisiológicas o de variables como la presión arterial, etcétera, sino que en áreas que están a cargo, por ejemplo, del ánimo, de la atención, de la memoria, y por lo tanto, evidentemente, la falta de sueño, que llamémosla así como tal, que en realidad lo que va a hacer, ¿cierto?, es generar una disrupción de la señal hacia el núcleo supraquiasmático, va de alguna manera a evitar que esta señal llegue a otras áreas del cerebro, ¿ya? Y en honor al tiempo vamos a hacer la última pregunta. De Eileen dice, pensando en las guaguas que duermen siesta, ¿debiera ser esta con luz de día? Es una pregunta súper interesante, porque la cronobiología tiene muchas aristas. Yo no la alumbré acá, pero ya que preguntan, ¿cierto?, en respecto a las guaguas, el sistema circadiano, ¿cierto?, va cambiando durante el desarrollo de nuestra vida, ¿ya? Nosotros no somos los mismos de alguna manera. Evidentemente, si uno compara, por ejemplo, los patrones de sueño que tiene una guagua, que tiene un adolescente, incluso que tiene un anciano, son bastante diferentes, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, y eso se llama hoy, o sea, se conoce como cronotipo, ¿ya? Existen diferentes cronotipos que van a ir cambiando, ¿cierto?, a medida que nosotros vamos pasando por las diferentes etapas de la vida, ¿ya? Y durante la etapa adulta se van un poco estabilizando, ¿ya? De ahí nos separamos, ¿cierto?, en un cronotipo de personas que preferimos, ¿cierto?, nuestra actividad durante el día, que son las llamadas personas alondra, y hay otro grupo, ¿cierto?, que se diferencia, que prefiere, ¿cierto?, la actividad más nocturna, y hay como siempre, ¿cierto?, en el centro estamos toda la mayoría, ¿ya? Pero independiente de eso, durante la vida adulta, durante los diferentes ciclos de la vida, el cronotipo va cambiando. Es por eso, ¿cierto?, que los bebés duermen muchísimas horas al día, ¿ya? Pero independiente que los bebés duerman siesta, ¿cierto?, de día no tiene un impacto mayor sobre su sistema, porque hay que recordar que estos ritmos son endógenos, ¿ya? Lo que sí tendría un impacto muy importante es que ese bebé durmiera con la luz encendida, ¿ya? Durante las horas de oscuridad. Pero durante el día, ¿cierto?, sus ritmos van a continuar siendo los mismos. No sé si contesta la pregunta esa. Sí. Bueno, doctora, nuevamente muchas gracias por sus charlas, estuvo muy interesante y también agradecerle el tiempo que nos dio respondiendo a las preguntas y eso, muchas gracias. Sí, no,